Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. Gaza está en llamas. Fueron las palabras del ministro de Exteriores israelí Gideon Sa'ar para ilustrar el primer día de la ofensiva terrestre de Israel sobre la arrasada ciudad de Gaza. El ejército de Israel dijo que será cuestión de meses para tomar el control total de la ciudad y asimismo lograr la completa destrucción de la infraestructura de Hamas, en palabras del portavoz militar Efi Defrin. Una amenaza que llega cuando una comisión de la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. Lo ampliamos. Y se acerca la fecha en la cual Francia, Reino Unido, Canadá y otros países prevén reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una decisión inédita que despierta la ira de Israel, pero que en lo práctico podría quedar en un campo meramente simbólico si no se cumplen las exigencias de fondo para la conformación de un Estado como un territorio definido y el cese de la guerra. Entonces, ¿de qué sirve el reconocimiento? Tenemos análisis. Empezamos en la franja de Gaza, donde inició una amplia ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza, un hecho inédito en casi 2 años de guerra sobre el enclave. El ministro de Defensa israelí Israel Katz declaró que Gaza está en llamas, mientras el ejército ataca lo que llamó infraestructuras terroristas. Pero en los últimos días, los objetivos han sido varios de los últimos edificios residenciales que quedaban en pie. Me desperté y me encontré luchando por mi vida bajo los escombros. La suciedad me entraba en la boca cuando hablaba. Podía oír a mi hija, a mi marido y a mi hijo gemir. No pude salvar a ninguno de ellos. Estaba luchando por mi vida. 2 horas más tarde nos sacaron. Mi hija había fallecido. Según el ejército israelí, en cuestión de meses tendrán el control total de la ciudad de Gaza y para ello aumentará el número de tropas gradualmente. Una amenaza que eleva las alertas entre los palestinos que se ven obligados a buscar refugios en medio de los escombros. Mientras miles de personas ya fueron desplazadas por la fuerza, cientos de familias no tienen otra posibilidad que dormir en la calle sobre sus pertenencias ante la falta de recursos para huir, ni lugares seguros a donde ir o carpas donde quedarse. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU llamó a Israel a detener inmediatamente su ofensiva sobre Gaza. El mismo día, una comisión de la ONU concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos en el enclave. Si bien varios países de la Unión Europea han denunciado una operación horrorosa sobre la franja de Gaza, ninguna presión ha sido suficiente para detenerla. Nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz, nos mandó este informe. En agosto, el gobierno de Netanyahu aprobó la toma total de Ciudad de Gaza, pero no por anunciado deja de impactar porque en casi 2 años Israel nunca había penetrado por tierra esta zona y ahora afirma que avanza hasta el corazón de la capital. Durante el último mes, el ejército israelí había estado rodeando Ciudad de Gaza y antes de iniciar la invasión ha estado derribando con misiles decenas de altas torres, además de cientos de edificios residenciales y tiendas que han matado, herido y sepultado a más y más civiles. Para Israel, atacar masivamente Ciudad de Gaza supone sentar las bases de su ofensiva, justifica que es el mayor bastión de Hamas, donde dice que habría 3.000 milicianos y donde espera desmantelar su gobierno y recuperar a los rehenes. Ahora bien, en la víspera de la entrada de tanques y soldados, los ataques fueron tan fuertes que se sintieron en Tel Aviv, a 80 kilómetros de distancia, y este asedio israelí, este nivel de violencia, ha desplazado a cientos de miles de residentes de Ciudad de Gaza bajo hambre, heridas, enfermedades, y a los que Israel ha forzado a ir al sur, donde el ejército está arrinconando desde Deir el-Bala hasta el Mawasi a los civiles palestinos de la franja. Pero esta zona costera está saturada, no exenta de bombardeos, por eso otros cientos de miles siguen decidiendo permanecer en la ciudad, aun cuando con el hogar arrasado deben dormir en la calle y los hospitales de la capital no tienen recursos. La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, denuncia que Ciudad de Gaza es la última parte que Israel busca volver inhabitable antes de avanzar con la limpieza étnica. En Israel agudiza el dolor de los familiares que temen no recuperar vivos o los cuerpos de sus allegados rehenes, denuncian a Netanyahu por ignorar las evaluaciones de seguridad, mientras que a nivel diplomático el avance de la ocupación israelí en Gaza, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, entierra aún más cualquier negociación o acuerdo.
Y ante el avance del número de muertes, el deterioro humanitario, la masiva destrucción y la imparable ocupación ilegal de Cisjordania por parte de Israel, varios países occidentales decidieron reconocer oficialmente un Estado palestino. Francia, que impulsó el movimiento, junto a Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Portugal, Malta y Luxemburgo, anunciaron su voluntad de formalizar este reconocimiento en la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre en Nueva York, bajo algunas condiciones. Actualmente, 147 de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen un Estado palestino. Francia, Reino Unido y Canadá serían los primeros países del G7 en hacerlo. El 12 de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por amplia mayoría a favor de una declaración que propone medidas concretas para alcanzar una solución de dos estados y en la que se condena también los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Una declaración que invita a los países que aún no han dado el reconocimiento a un Estado palestino a que lo hagan. El reconocimiento previsto para la semana del 22 de septiembre llega casi 80 años después de la resolución en 1948 de Naciones Unidas sobre la creación de dos estados y del reconocimiento del Estado israelí que Francia, por ejemplo, formalizó en 1949. Para los palestinos que sufren matanzas, destrucciones, desplazamientos y hambruna en el enclave, este acto, aunque alentador, no es la prioridad. Rami Abu-Jamus, periodista independiente que vive en la ciudad de Gaza, nos explica. Es una etapa que tardó más de 70 años. Es algo positivo el reconocimiento de un Estado palestino, pero desafortunadamente para la población palestina no es realmente la prioridad actual. Para los palestinos, la prioridad es detener las masacres que estamos viviendo, detener la limpieza étnica, detener la deportación de 2,3 millones de personas. Desafortunadamente, reconocer un Estado palestino cuando hay un proyecto de desplazar a 2,3 millones de palestinos hacia el extranjero, anunciado por el mismo gobierno israelí, creo que está llegando un poco tarde. Lo que es importante ahora mismo para la población palestina es detener esta guerra, detener este genocidio. Reconocer un Estado palestino está muy bien, aunque es demasiado tarde. Está muy bien, pero antes de eso hay que detener la guerra. La intención de más países occidentales de reconocer a un Estado palestino, que fue adelantada por España el año pasado, ha generado mucha frustración en el lado del gobierno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu insiste que no habrá Estado palestino y acusa a Francia de alimentar el antisemitismo y de recompensar a Hamas, una crítica retomada por Washington. El ministro de Exteriores Gideon Sa'ar amenazó con tomar medidas unilaterales contra los países que llevan a cabo este proceso. Para analizar el tema, conectamos con Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Hola Haitham, ¿qué relevancia tiene que países como Francia o Reino Unido decidan ahora reconocer a un Estado palestino? Bueno, resulta llamativo que después de décadas hablando de la solución de los dos estados para el conflicto israelo-palestino, haya muchos países, sobre todo europeos, que solamente reconozcan a uno de los dos estados y no al otro. De ahí que esto sea una deuda que llega con muchos retrasos y lo que realmente se defiende es que haya dos estados que convivan con paz, seguridad y garantías. ¿El reconocimiento cambia algo para la situación de los palestinos de Gaza y de Cisjordania? El reconocimiento del Estado palestino es un gesto simbólico si no va acompañado de medidas que cambien el comportamiento del otro Estado, el Estado de Israel, y sus acciones contra la población palestina y contra todo el vecindario. Si no hay medidas que lleven a elevar el coste a Israel de lo que está cometiendo en Gaza, Cisjordania, solamente por sí solo el reconocimiento del Estado palestino será una cáscara vacía y no servirá de mucho, porque a este paso no va a quedar ni territorio y va a quedar menos población en esa supuesta Palestina que están reconociendo los países que lo están haciendo ahora. Haitham, ¿consideras que hay una falta de acción por parte de los países occidentales para parar la guerra en Gaza? Algunos de los países cuyos gobiernos han anunciado que van a reconocer al Estado de Palestina próximamente siguen suministrando armas a Israel que son utilizadas de forma constante en Gaza sobre todo y también en Cisjordania.
Aquí hace falta una coherencia, hace falta explicar por qué se hace una cosa y la otra. Si no se eleva el coste al gobierno israelí para que cambie su comportamiento, al final ese reconocimiento del Estado de Palestina no dejará de ser papel mojado que seguirá permitiendo los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que comete Israel. Finalmente, ¿cuáles son los países que se rehúsan a reconocer un Estado palestino y por qué? La autodeterminación del pueblo palestino es un derecho de ese pueblo reconocido por la legalidad internacional. La mayoría absoluta del planeta en número de estados, en población mundial, reconocen al Estado de Palestina y mantienen relaciones diplomáticas con ese Estado. Lo que ocurre es que Estados Unidos y algunos países, sobre todo occidentales, europeos, se han opuesto y han impedido que ese reconocimiento llevara a una plena normalización de Palestina en el plano internacional. Mientras no haya un reconocimiento recíproco de Israel hacia Palestina y de Palestina hacia Israel, que ya existe, la autoridad palestina reconoce el Estado de Israel, mientras el reconocimiento no sea recíproco y en Israel siga gobernando una coalición de extremistas y fanáticos, no va a haber seguramente ni paz ni estabilidad ni para Oriente Medio y, por desgracia, tampoco para toda la región y posiblemente más allá. Gracias, Haizam, por tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.